Amigos, y estamos nuevamente con ustedes en Golpe de Timón, el número 12 en Inmer. Así es, ya llevamos 12 ediciones, gracias a ustedes que nos han prestado atención, han descargado el programa, incluso lo han replicado y han escrito hasta de Irlanda, Eiber. Sí, nos Por han ahí escrito recibimos algunas observaciones, alguien que desea que estemos detrás de un escritorio un poco más sobrio, que nos salgamos de esta escenografía de ambiente fresco. Bueno, entre todos los gustos, ojalá pudiésemos complacerlos a todos. Sí, lo cierto es que bueno, estamos haciendo esto con el mayor entusiasmo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Nigma? Burocracia y burocratismo. Todo un dilema en relación a categorías que comúnmente utilizamos diariamente cuando vamos a las instituciones públicas y somos maltratados. Inmediatamente sale a flor de piel en nuestra memoria y se activa el concepto de burocratismo. Pero algunos también lo confunden con burocracia y piensan que toda la burocracia es mala. Más o menos, ¿cómo es eso, Eiber? Tú que has estudiado un poco más detalladamente. Bueno, fíjate, la definición, tal vez una de las más conocidas de burocracia, viene del siglo XVIII. Propuesta por un economista, quien definía la burocracia como el aparato de funcionarios que sirven al Estado, pues regidos por una serie de normas y procedimientos que les permití pues hacer las funciones para prestar los servicios públicos. Ahora, esto no quiere decir que la palabra de burocracia haya nacido en el siglo XVIII. La palabra burocracia es muy anterior y proviene etimológicamente de la conjunción de buró, que significa escritorio, y cracia, que es poder. Así que la burocracia, en su acepción más llana, es poder desde el escritorio. Y este poder desde el escritorio es una forma a través de la cual se han organizado todas las sociedades, no nada más el Estado, sino también las empresas privadas, porque la burocracia, Enigma, también se caracteriza por ser un cuerpo de funcionarios que obedecen a una muy estricta división del trabajo y a una serie de rutinas y de rituales para poder llevar adelante cualquier procedimiento y así responderle a un ciudadano cuando se trata del caso del Estado, o responderle a un cliente o a un consumidor si es el caso de la empresa privada. Ha sido la forma de organización de la sociedad a partir del criterio de la conformación del Estado moderno, Eiber. El Estado moderno ha sido altísimamente problematizado y analizado en función precisamente de a qué responde. Y generalmente esta concepción del Estado moderno fundamentalmente se erige sobre la burguesía. Que es precisamente una forma de articulación entre un sector social que se fundamenta originariamente por ser el sector que no necesariamente venía derivado de algún tipo de ungimiento o designación divina, y que se diferenciaba de aquellos que no producían, o que producían pero que no poseen medios de producción, precisamente por eso, porque poseen medios de producción. Entonces el Estado giró en torno a la protección de aquellos que poseían medios de producción, y por lo tanto el Estado moderno nace en torno a la protección del capital y a la protección de la propiedad privada. Ese elemento es lo que origina fundamentalmente toda la articulación y el dimensionamiento del Estado, y ese Estado a su vez se blinda con estructuras que permiten garantizar la propiedad y garantizar a su vez el desarrollo del capital a través de estos elementos de ejercicio del poder detrás del escritorio. Ahora bien, Inmer, eso no quiere decir que la burocracia sea, digamos, una forma de organización solamente propia del capitalismo, sino que todos los regímenes socialistas también han estructurado sus formas burocráticas, bien continuando las heredadas del capitalismo o introduciendo algunas modificaciones. Pero antes de entrar en esto, yo creo que es importante aclarar que una cosa es la burocracia, como ese aparataje, ese cuerpo de funcionarios, preferiblemente públicos, cuando nos interesa es precisamente el problema del Estado. Vamos a referirnos a la burocracia del Estado específicamente. Ese cuerpo de funcionarios que permiten que el Estado funcione como maquinaria a través de una serie de procedimientos que deben cumplir, ese aparataje pues también existe en una sociedad socialista, porque es necesario que el Estado funcione. Eso es una cosa, y otra cosa es el burocratismo, como bien lo mencionaba el Che Guevara. Y con esta palabra burocratismo vamos a referirnos es al entrampamiento de la administración del Estado en un conjunto de funcionarios que instauran el despotismo desde la burocracia, el despotismo del funcionario que arrogándose digamos, la representación que no tiene del pueblo, pues él se cree el gendarme
de una serie de procedimientos que pues esta actitud le permite muchas veces atropellar a los ciudadanos. Eso es el burocratismo. Burocratismo también es cuando existe una exagerada división del trabajo para tareas muy sencillas o rutinarias. Entonces usted ve que hay una gran cantidad de pasos y de procedimientos para realizar para lograr un objetivo que muy bien se pudiera alcanzar con menos pasos, con menos personal. A eso nos referimos con burocratismo, y sobre todo al despotismo desde la burocracia que se instaura y que, como tú decías, si bien surge principalmente en el marco del capitalismo, el socialismo también lo ha reproducido. Hiciste recordar, Eiber, una película muy famosa que ilustra claramente esto, que es La muerte de un burócrata, por cierto, una película cubana que cuestiona dentro del proceso socialista, de construcción del socialismo en su primera etapa, toda una serie de tramoyas que tiene que hacer un personaje para poder enterrar a su madre, ¿no? En verdad que es un proceso todo dramático en función precisamente de los escollos que se generan en relación con lo que es la confusión entre servidor público y funcionario público. Entonces ahí conecto con otra idea. El avance del Estado moderno vio primero a los empleados públicos, a esa burocracia, como funcionarios, como muy bien tú lo has descrito hasta hace poco. Sin embargo, las visiones modernas de la concepción del Estado han ido evolucionando y han ido agregando elementos que van permitiendo tratar de traspasar ese sentimiento, esa percepción de alguien que funciona, que es un articulador, que es una extensión del Estado para cumplir una función primaria atribuida al Estado, por alguien que es un servidor público, o sea, que es alguien que responde a las demandas de la ciudadanía, y además es un enfoque distinto de cómo se concibe el Estado en este sentido. O sea, se concibe entonces al Estado como alguien que, o como una estructura que trata de subsanar aquellas demandas por parte de la ciudadanía, y no alguien que cumple una función para alimentarse a sí misma. Cuando el Estado se ve concebido para alimentarse a sí mismo, esta visión de función pública termina generando entonces todos estos desmanes en donde pareciera que incluso el funcionario público se desdobla y tiene la capacidad de, cuando entra a la institución del Estado, olvidarse que él también es ciudadano y se atribuye una serie de características muy particulares del ejercicio del poder, una discrecionalidad, como se denomina clásicamente dentro del análisis de la burocracia en el Estado, que hace que, aún a pesar de que él sea el mismo que tiene como función pública subsanar el problema de tapar los huecos al frente de su casa, sin embargo, cuando llega a la institución pública se olvida que él es el responsable de eso y que es vecino y que tiene comunidad, y bueno, y simplemente tramita la demanda de otros y se olvida incluso de las demandas de sus propios vecinos. Pero cuando llega a la casa vuelve nuevamente a ser ciudadano y se queja del hueco, que es una responsabilidad del mismo, ¿no? Esa característica psicológica y sociológica que tú mencionas es bien importante, porque a estas también se suman otras, como es el hecho de aprovechar los rígidos procedimientos que están pautados para la administración de cualquier Estado, para que esta maquinaria funcione, aprovechar esa serie de procedimientos para entrabar las respuestas oportunas a los ciudadanos, y esto, además de traducirse en el anteriormente mencionado, en el despotismo del funcionario, pues también se presta a generar toda una serie de relaciones corruptas en el sentido de poder entonces transar favores a quien le convenga o con quien le interese el funcionario, transar favores para agilizar procesos y trámites a cambio de dinero, a cambio de algún tipo de prebenda, con lo cual entonces vamos viendo cómo se va hilando el tema del burocratismo con el de la corrupción, a propósito pues de este combate contra la corrupción que recientemente ha emprendido y encabezado nuestro presidente Nicolás Maduro, y que yo estaba recordando, Nímer, en el proyecto nacional Simón Bolívar, el primer plan socialista de la nación 2007-2013, el presidente Chávez allí decía de una forma muy diáfana, hablaba de la importancia de entender que si el Estado no es ético, si el Estado no está conformado por funcionarios honestos, no tenemos ningún derecho a pedirle honestidad a los ciudadanos. Y esto es una premisa bien importante porque significa asumir la responsabilidad que tenemos como Estado, en este caso personificado en el gobierno actual, la responsabilidad que tenemos para modelar,
para ejemplificar conductas, para construir culturas de conducta en medio de la sociedad, que es una postura muy distinta a la adoptada por el neoliberalismo, basado en la idea de que, bueno, que cada quien resuelva y que el Estado no debe entrometerse. No, aquí estamos asumiendo la responsabilidad del Estado como modelador de una cultura política y ciudadana. Ahora, la responsabilidad del burocratismo no exclusivamente es de una visión o enfoque de Estado, ni tampoco es un elemento de caldo de cultivo de la corrupción, sino que también hay otra forma de corrupción a través de organizaciones políticas como son los partidos políticos, que generan el clientelismo político y que a su vez en el momento de transición, en el momento en que asumen el poder por vía electoral y se hacen del Estado, de la estructura del Estado para gobernar, pues terminan haciendo un ejercicio clásico de ganar adeptos a su organización a través de la ampliación e incorporación de cargos públicos y creación de cargos públicos e incorporación de militantes a las estructuras del Estado como prebende por su activismo, por su militancia, por su compromiso o simplemente por su compadrazgo. En ese sentido se crea entonces la categoría de clientelismo político, que lo que define claramente es la necesidad de satisfacer la demanda de alguien que de alguna u otra manera en algún momento se prestó apoyo o dio servicios al partido. Entonces se transforma incluso en una relación casi mercantil. Yo le doy servicios al partido, yo voy, pego afiches, yo voy, voto por ti, yo voy, hago consignas con tal que tú me des un cargo público, y cuando estoy en un cargo público no importa que yo realmente tenga un perfil para ello o que tenga la capacidad para aportar al Estado, sino que simplemente yo lo que quiero es un cargo público para resolver mi vida. Ahí se genera el clientelismo político, se abulta las nóminas del Estado y entonces el burocratismo tiene un sentido y una lógica. El sentido y la lógica es generar funciones a quien no tiene ni siquiera las competencias o capacidades para desarrollarlas, con tal que cumples algún tipo de función dentro del Estado porque te tuve que incorporar para satisfacer ese clientelismo político, y el burocratismo se va alimentando de ese clientelismo político. Y si bien ese fenómeno es anterior a los experimentos socialistas, yo tengo la impresión, Nimmer, de que en los gobiernos socialistas, progresistas que han existido a lo largo de la historia, existe una tentación aún mayor que en el capitalismo a acrecentar el aparato burocrático e incurrir en un diseño de Estado pues que está al borde muchas veces del colapso por todo el entramamiento que sufre, como resultado de un gobierno progresista o socialista que entonces incorpora en gran cantidad y a veces de forma irracional una gran cantidad de personas del pueblo, que las convierte en funcionarios para reivindicar las deudas sociales, todo lo que querramos, pero entonces eso además se ve intensificado por la idea de que el Estado debe socializar la riqueza, debe socializar los medios de producción. Entonces han ido creciendo, y eso lo vemos en cada uno de los gobiernos socialistas, fueron creciendo el aparato público de una forma desmedida, a tal punto que luego tuvieron que emprender correcciones, como es el caso de nuestro hermano gobierno revolucionario de Cuba, Nimmer, que hace un año anunció la medida de crear pequeñas empresas para 1 millón de empleados públicos, porque simplemente el aparato, el Estado de la Revolución Cubana no puede soportar contar con una cantidad de funcionarios que generan una erogación del Estado a través del pago de sueldos, a través del pago de salarios, y se necesita también que el pueblo no nada más esté incorporado al Estado, sino que esté incorporado a las actividades productivas, llámese a través de pequeñas empresas, de medianas empresas, de cooperativas, de empresas de producción social, que deberían ser precisamente la alternativa ante la dicotomía de o gran empresa privada o un gran Estado, ¿no? Yo creo que la opción intermedia, y eso lo han demostrado los gobiernos socialistas con los errores que han cometido, que es muy importante, incluso para apuntalar la producción, que es otro asunto, otro problema que en este momento estamos enfrentando en Venezuela, Nimmer, pues acometer de manera audaz la promoción de estas empresas de producción social donde se incorpore el pueblo. No es la solución incorporar al pueblo y convertirlo en funcionario de un Estado que luego a la postre va a terminar resultando inoperante y digamos, en detrimento de la propia salud ciudadana de este pueblo al cual queremos favorecer. Sí, es una visión clásica desde el punto de vista de un socialismo práctico, en relación al hecho de que la socialización de los medios de producción implica la apropiación de los medios de producción desde el Estado y para el Estado. En ese sentido, cuando se alimenta esa visión,
y no se incorporan como se han incorporado actualmente categorías, por ejemplo, en el caso venezolano, como las empresas de producción y de propiedad social, sin duda alguna que la lógica a la que responde es a la incorporación de toda esa masa de trabajo, de esas nacionalizaciones que se van generando como funcionarios del Estado, incluso generando un problema de desestímulo en cuanto al criterio de producción, porque al final el gran elemento del éxito del capitalismo es precisamente el hecho de poder obtener lucro, y ese lucro o esa ganancia que se genera como consecuencia de ello estimula entonces el perfeccionamiento de mecanismos para ir filtrando mucho más la carga de fuerza de trabajo en relación con los niveles de producción. Eso en la malentendida visión del socialismo hacia el comunismo, sin duda alguna que tiene una visión bastante bizarra, que es el capitalismo de Estado, y ese capitalismo de Estado que pretende entonces ser el propietario absolutamente de todos los medios de producción desde el Estado de manera centralizada, y que al final termina haciendo que el trabajador, el que tiene emprendimiento, el que tiene la posibilidad de alguna iniciativa, termine siendo un funcionario público, y por lo tanto termine sin ningún tipo de estímulo para incrementar la producción y por lo tanto para incidir en el desarrollo de un Producto Interno Bruto nacional contundente, con iniciativas y con inventiva que permite entonces la diversificación de la economía. Pero veamos entonces cómo una cosa va alimentando otra, cómo un modelo de Estado centrado en ese Estado todopoderoso que asume todas las funciones, pues redunda en el crecimiento de una nómina. Esta a la vez redunda en favorecer el surgimiento de un burocratismo, en el peor sentido de la palabra. El burocratismo también lleva consigo a la corrupción, y esto también trae como consecuencia el desestímulo a la producción en sociedad del individuo, y entonces en el caso venezolano lo sufrimos de manera más patente cuando vemos, Nigmer, que el producto de la contribución del sector manufacturero al Producto Interno Bruto decayó en estos últimos 14 años de una forma vertiginosa. Así que bueno, esta reflexión yo creo que aspiran pues ser una contribución más al debate y a la discusión en toda nuestra sociedad, sobre todo en estos momentos tan importantes que estamos de la Revolución Venezolana. Al final, lo particular, creo que la conclusión es entender que el modelo para estimular y la incorporación del estímulo a la creatividad y a la innovación tecnológica y a la posibilidad del aporte del individuo a la riqueza del país no está en la cooptación del Estado en relación con esa fuerza de trabajo, sino por el contrario en el estímulo a el entendimiento desde el punto de vista moral y ético de que el ciudadano tiene la posibilidad de aportar y de redistribuir la riqueza comunitariamente a partir de lo que produce, y no mediado simplemente o solamente a través del Estado. A través del Estado. Y no quiero que nos despidamos sin recomendarles ya de forma más concreta la película que Nigmer hacía referencia, La muerte de un burócrata, una gran película cubana crítica, es de crítica a los procesos de burocratismo de la propia Revolución Cubana. Y la otra película, Nigmer, es la de Cantinflas, que se llama El Burócrata. Les recomendamos buscar estas dos películas, que además son muy agradables y tienen un gran contenido para nuestra reflexión. Bueno, un abrazo del tamaño de la patria grande, no sin antes recordarles nuestros puntos de contacto a través de Twitter, @EiberBarreto, @NigmerEvans, a través del correo electrónico elgolpedetimon @gmail.com. Les recordamos que nuestro Twitter está aún suspendido por Twitter a nivel internacional, no sabemos por qué. Vamos a tener que crear otro. Quien nos quiera ayudar para ver si resolvemos el asunto del Twitter, pues nos ponemos a la disposición del apoyo solidario de ustedes. Un gran agradecimiento a los compañeros de Aporrea, de Poder en la Red, y a todas las emisoras comunitarias que nos están retransmitiendo. Nigmer, el evento, perspectiva de la economía venezolana. Oye, sí, a través de Visores 360 Consultores, que es una iniciativa productiva de un grupo de politólogos de los cuales nosotros formamos parte, estamos haciendo una actividad de discusión sobre el futuro y la perspectiva de la economía venezolana para el 27 de junio en el CELAR a las 9 de la mañana. Si ustedes desean tener mayor información, el procedimiento de inscripción, cuánto es el pago, una cuota bastante modesta, lo pueden hacer a través de blog visor360consultores.blogspot.com. Perfecto, ahí igualmente lo podrán ver en pantalla. Será hasta la próxima semana, cuando estemos de nuevo en otro Golpe de Timón. Hasta